tardes. Damos hoy la bienvenida al profesor José María Barrio, que hacía, bueno, pues como van a ver, ha participado muchísimas veces en nuestros cursos, pero hacía pues un par de años que, bueno, pues por las temáticas que hemos ido desarrollando, diferentes a su ámbito de investigación, no le teníamos con nosotros. Así que esta tarde me alegra especialmente el que participe en este curso. El profesor José María Barrio es doctor en filosofía con premio extraordinario y profesor titular de la Complutense. Amplió estudios en Alemania, en la Universidad de Münster y en Viena. Es profesor visitante de varias universidades extranjeras, la Universidad de Piura en Perú, La Sabana en Colombia, los Andes en Chile, la Universidad Austral en Argentina y en la Universidad de Ingolstadt en Alemania. Sus investigaciones y publicaciones se centran principalmente en el ámbito de la filosofía, de la ética, la antropología y la teoría de la educación. Ha publicado 42 libros, más de 80 colaboraciones en obras colectivas y más de un centenar de artículos en revistas especializadas en temas filosóficos y educativos. Entre los títulos, monografías que ha publicado relacionados con el tema que va a desarrollar esta tarde, ¿de qué va la ética?, epistemología para maestros, ¿para qué la escuela?, metafísica para gente corriente, la innovación educativa pendiente, formar personas, o elementos de antropología pedagógica, una obra de la que se han hecho numerosas reediciones. Y un librito precioso de muy recomendable lectura, donde hace una crítica del relativismo y una defensa de la búsqueda de la verdad, El balcón de Sócrates. Y quiero citar también las numerosas colaboraciones que tiene publicadas fruto de su participación aquí en la Fundación Universitaria, fruto de su participación en estos cursos. Y cito: algunas claves del fracaso educativo, relativismo y escepticismo, publicada en el libro sobre la emergencia educativa. El papel del educador en la sociedad del siglo XXI, en el libro Los educadores examen. Los límites de la libertad, en la monografía La juventud examen. Y por último, el saber si ocupa lugar o debería ocuparlo en la escuela, en el libro Educación y aprendizaje. Aquí en la sala le estaba recordando que la última vez que le escuché no fue aquí en la Fundación, sino en un encuentro de universitarios en Ávila, donde recuerdo que tuvo una participación que después dio lugar a un coloquio muy interesante con los universitarios que estaban reunidos allí en Ávila. Y recuerdo también pues, que otros universitarios le han invitado desde la asociación que presiden a la Universidad Autónoma en más de una ocasión, y allí ha ido también a pensar en voz alta y a escuchar a los jóvenes. Esta tarde pues, ha propuesto un título muy sugerente para el curso, algo parecido a un manifiesto frente a la crisis educativa actual. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y estamos deseando escucharte. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Teresa, por la amable invitación y por las palabras estas de acogida o de despedida, porque yo no sé si me vas a volver a invitar después de lo que voy a contar hoy. Ya perdonarán ustedes el titulito este, algo parecido a un manifiesto frente a la crisis educativa actual. La verdad es que leyéndolo esta tarde pues me he arrepentido de una cosa así tan enfática y tan... Pero bueno, ya
perdonarán ustedes porque yo vengo de la Complutense y allí es todo manifiestos y últimamente también nos da por los scratches, cosa que es un poquito lamentable. Bueno, evidentemente yo no voy a hacer aquí muchos énfasis, pero sí voy a proponerles, más allá de lo tópico que puede resultar toda esta cuestión de la crisis de la educación actual, una reflexión que me parece que no se hace mucho. No es que, o sea, creo que hay gente que está empezando a hacerla y esto me ha devuelto un cierto aliento que yo creo que estaba a punto de perder. Pero tengo la impresión de que todavía no se hace suficientemente la reflexión que les voy a proponer. A ver, hace poco, yo creo que un mes y pico o así, estaba conversando con una periodista que quería saber mi opinión sobre un informe bueno, pues que ha publicado muy recientemente la OCDE. Bueno, pues la verdad es que yo creo que ya va siendo bastante repetitivo muchos informes de esta organización, que bueno, comprensiblemente se preocupa de los asuntos educativos digamos, originariamente era en Europa, pero yo creo que ahora ya es más bien en todo el mundo occidental, ¿no? Aunque realmente tiene una preocupación más bien, y es lo que está reflejado en el nombre de la organización, pues relativa a cuestiones económicas y sociales, pues evidentemente también, aunque sea desde ese ángulo, desde esa perspectiva, pues tiene un cierto interés por cómo funcionan los sistemas educativos en los países, llamémoslo así, de nuestro entorno. Bueno, digo que es un poco repetitivo porque casi siempre la tonada es que, bueno, pues que hay que poner en juego más recursos. Que el problema de la educación, el problema de la escuela o tal, pues es que faltan recursos. Esto, al menos a mí, me suena ya mucho, una tonada un poquito repetitiva. No digo que sea completamente falso, pero a mí me parece que es una media verdad. Y a veces las medias verdades acaban siendo grandes mentiras, en mi modesta opinión. Si estoy en el error, sáquenme de él, por favor, pero les digo honestamente cómo lo veo. Bueno, concretamente este informe que yo leí pues reciente viene a subrayar una cierta sorpresa de que en casi todos los países de nuestro entorno cada vez se emplean más recursos para políticas públicas relacionadas con la escuela, con la educación escolar, y sin embargo los rendimientos académicos, por lo menos de acuerdo con con los indicadores así más clásicos, quizá en nuestro ámbito el más conocido es el de PISA, pues sacamos peores resultados. O sea, da la impresión de que hay una proporción que llega a ser casi inversa entre los recursos y los resultados. Y ciertamente pues el informe expresa una cierta sorpresa. Yo tengo que decir que a mí no me sorprende mucho. No es que yo sea un gurú, ni muchísimo menos, pero llevo 42 años dando clase y aunque solo sea por esa experiencia que ya va siendo, bueno, no es excesivamente larga, pero bueno, ya no son 4 tardes,
pues yo compruebo que ese no es de ninguna manera el problema fundamental. Hay una cosa que suele decir una colega mía sueca, Inger Engqvist, que he visto que está también invitada a este curso. Me parece que viene a dar una charla aquí por abril o así. Y la verdad es que felicito a la organización porque es un gran fichaje. Es una señora muy lista, bueno, ya está jubilada, pero sigue muy activa y ha escrito mucho en español. Ella sabe perfectamente español, ella es catedrática de español, bueno, ha sido en la Universidad de Lund, en Suecia, ¿no? Y he estudiado, aparte de las cuestiones de literatura a las que se ha dedicado, digamos, de una forma más expresa, más monográfica, por su especialidad académica, pero ya desde hace muchos años se ha interesado mucho por la cuestión de los sistemas educativos y por estudios comparados, ¿eh? Entre unos sistemas y otros. Bueno, y... Ah, que no oyen. Ah, no sé si... Nada, nada. Estas cosas pasan a veces. Pero vamos, no hay que inquietarse. Nada, nada, por Dios. ¿Se oye bien ahora? Vale, muy bien. Nada, por Dios. Bueno, pues esta mujer, Inger Engqvist, que ya digo, he visto con grata sorpresa que está también invitada a este curso, ¿no? Pues en algunas reflexiones que hace sobre investigaciones que ella ha hecho acerca de, bueno, pues de la calidad de los sistemas educativos con estudios comparados entre diversos países, bueno, pues se fijó bastante en un fenómeno que en su momento fue bastante llamativo, que es lo que ocurrió durante unos años. Ahora ya parece que la cosa está un poco más atenuada, ¿no? Pero en Finlandia, bueno, de acuerdo con los estudios de estas agencias que hacen indicadores de la calidad del sistema escolar, pues le daban en los rankings que tienen ellos pues el primer puesto mundial. Realmente un nivel de rendimiento académico extraordinario. Y no era precisamente porque se hubieran puesto en marcha políticas públicas de dotar con más recursos económicos o llenar las aulas de pantallitas o cosas de estas que, bueno, pues que por aquí ya nos suenan algo gastadas, por lo menos a mí. No, ella dice que la clave de ese éxito es que habían logrado en ese país reclutar para la profesión docente a los mejores estudiantes de las escuelas o sea, de enseñanza media, de bachillerato y tal, ¿no? Cosa que puede resultar un poco extraña, pero lo lograron por lo menos durante una serie de años. Y en las escuelas de preparación de maestros, o facultades de educación, o bueno, lo que tengan allá, que no sé muy bien cómo lo llaman, procuran que los estudiantes, o sea, los candidatos a futuros maestros, lean mucho. Esto puede parecer una cosa bastante obvia y bastante tópica, pero les aseguro a ustedes
que no es nada obvia ni tópica dicha aquí. O sea, que lean mucho. Es bastante elemental, yo creo que, vamos, por no decir más que obvio, que la palabra es la herramienta fundamental de la que disponemos los docentes. Y que los docentes tengan pues una gran riqueza léxica, tengan una amplitud de vocabulario, pues hace posible que ayuden a pensar más a la gente que tienen que ayudar. Y hace posible que les abran horizontes más amplios de intereses intelectuales. Y esto es una cosa que para un docente es muy importante. Es muy importante. Muchísimo más importante que el tener, esto negaré haberlo dicho, pero es lo que pienso, que tener mejor sueldo o que tener pantallitas en todas las aulas o pizarritas de estas digitales. Tal. No digo que eso a lo mejor puede ayudar, pero desde luego la clave no es eso. Bueno, y luego otra cuestión muy, bueno, que esta mujer ha señalado con mucha precisión y creo que con muchísima puntualidad y puntería, es que en esas escuelas de preparación de maestros se hacía un gran esfuerzo por nutrir la conciencia de los estudiantes, los aspirantes a docentes, del gran valor humanizador que tiene el trabajo docente. Algo de lo que yo creo que todos tenemos más o menos una cierta conciencia espontánea, pero es importante que esa conciencia también sea refleja, o sea, no simplemente una intuición, sino el resultado de un análisis, de una reflexión un poquito más detenida. Y eso me voy a permitir decirles a modo de sugerencia algunas cosas sobre eso. También, claro, se incentiva que estas personas sepan mucho de la materia que tienen que enseñar, cosa que igualmente puede parecer, no sé, que sobraría decirlo de puro obvio, y sin embargo les aseguro a ustedes que no es tan obvio. Hoy en día, por lo menos en nuestro país, casi lo último que se espera de un maestro es que enseñe lo que sabe. En fin, esto es algo que está muy en la fibra neurálgica del problema o de la crisis educativa actual, me parece, pero es lo que voy a tratar de ilustrarles ahora. Y luego una cuestión decisiva es que además de incentivar a los candidatos a esta profesión, a que estudien mucho su materia, dejarles enseñarla. Dejarles enseñarla. Cosa que estas tres cosas que acabo de decir pueden parecer absolutamente obvias y sinceramente me parece que lo son, pero no sobra decirlos, porque es que yo llevo 38 años en una facultad de educación oyendo sistemáticamente todo lo contrario a estas tres cosas de mis colegas, que además se lo dicen a los estudiantes, a los aspirantes a maestros. En fin, me gustaría detenerme un poco en estos tres aspectos que yo creo que ya digo, pueden parecer así de entrada bastante elementales, pero distan mucho de ser algo, no sé, que hay que dar por sabido, por lo menos en el gremio pedagógico, desde luego
Esto no es así. La inmensa mayoría de los pedagogos que yo conozco, que son muy buena gente y de los que tengo que aprender mucho, pero están convencidos de que las prioridades del sistema educativo y desde luego en concreto de la escuela tienen que ser otras totalmente distintas. No que la gente sepa cosas, sino otro tipo de cosas que no digo yo que no tengan su interés también, ¿no? Que sean buena gente, que tengan valoritos o valores, que sean capaces de trabajar en equipo, de interactuar, que sean capaces de gobernar sus emociones, que sean capaces de emplear las llamadas inteligencias múltiples. Y luego ya desde hace un cierto tiempo, pues claro, con toda la invasión del argumento afectivo o afectivo sexual, ¿verdad? Pues se espera también que la gente aprenda otro tipo de cositas. En fin, voy a intentar decirles algo muy breve sobre cómo veo yo la envergadura, la importancia humanizadora que tiene la profesión docente. Vamos a ver. Un docente, un profesor, un maestro, no es alguien que le guste, como estoy haciendo yo ahora mismo, subirse a una tarima y alzar la voz. Bueno, yo no tengo mucha voz, pero gracias al chisme ¿verdad? Pues parece que... Además, mi maestro decía que la filosofía, mi formación es de filosofía. La filosofía no es para gritarla, sino para susurrarla. Y eso la verdad es que se me quedó demasiado grabado, porque a veces todo el mundo se queja de que no me oye. Pero bueno, en fin, lo propio de la tarea nuestra no es esto, es enseñar, pero enseñar en el sentido más ostensivo, valga la redundancia, ¿no?, de la palabra, la que está aludida por el gesto de indicar, o sea, de apuntar con el índice a algo, a otra cosa. Esto es lo que intentamos los maestros o los docentes, creo. Y eso es enseñar. Tratar de redirigir, evidentemente para hacer nuestra tarea necesitamos que la gente nos escuche, claro. Pero el propósito fundamental no es que nos escuchen a nosotros, sino que atiendan a una realidad que tiene mucho que decirnos y que es muy elocuente si le retenemos la atención, si la escuchamos en serio. Y la escuela como institución fundamentalmente se fundó para ser un espacio acotado de, digamos, a veces se dice en forma peyorativa que la escuela no puede ser una burbuja aislada de la sociedad. Esto se lo he oído yo a pedagogos centenares, por no decir miles de veces. Pues yo modestamente diría que no. La escuela está llamada a ser una burbuja que facilite una atmósfera peculiar, ciertamente peculiar, pero que está diseñada fundamentalmente para adiestrar, para entrenar, por decirlo así, una actitud que ningún ser humano nace sabiéndola y sin embargo es muy importante para su humanización, que es retenerle la atención detenidamente a algo.
Esto, en términos muy generales, es lo que entendemos por estudiar. Estudiar es eso. La palabra estudiar, en latín studium, estudio, la traducción al castellano más leal a esa palabra latina es esmero, esmero, cuidado, una atención, digamos, morosa, no apresurada. Y además una atención, insisto, concentrada. No es posible estudiar, digamos, 14 cosas a la vez. Tiene que centrar el foco en una. Y tampoco es posible estudiar a 100 por hora. Esto es más o menos lo mismo que, bueno, algo parecido a lo que en griego significa la palabra teoría, que viene de un verbo que es theorein, que significa eso, mirar despacio. O algo parecido a lo que en latín significa contemplare, contemplar. Eso no se puede hacer a 100 por hora, ni se puede hacer con 8 cosas a la vez. Eso hay que hacer. Bueno, pues esto es un aprendizaje difícil. Yo creo que todos los que somos o hemos sido, yo desde luego sigo siéndolo, estudiantes, sabemos que esto no es fácil. Y además entendemos perfectamente que la gente muy joven, y desde luego los niños, pues esto no saben hacerlo. O sea, están constantemente moviéndose, además les gusta hacer muchas cosas a la vez y nada de ir despacio, ¿no? Pues eso hace falta un tiempo, unos años. A los muchachetes siempre les parece que son muchos, claro, pero en el fondo no son tantos, de acuerdo con la envergadura y la categoría que tiene este aprendizaje. Bueno, pues para justamente eso, para entrenar esa actitud de retenerle la mirada a la realidad. Y eso es lo que modestamente intentamos, mejor o peor, pero es generar o adiestrar o alentar, en ningún caso inculcar. Eso no podemos. Un hábito no se puede inculcar. El hábito de estudio, pues mire usted, tiene que ser el propio interesado el que se proponga hacer una serie de cosas y además hacerlas con una cierta pauta estable para lograr habituarse. Pero yo no puedo lograr un hábito para otra persona. Lo que puedo hacer, y es no poco importante, es alentarle a eso, darle aliento, soplar, ¿verdad? Esto es muy socrático, ¿no? La mayéutica, ¿no? Soplar para que prenda la llama, pero evidentemente tiene que ser esa persona la que con su inteligencia entienda las razones de lograr ese hábito y con su voluntad, no con la mía, pues se ponga una y otra y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, pues esto es algo que ayuda muchísimo a madurar a las personas. Yo creo que esto es bastante intuitivo para cualquiera. Y por otro lado, es muy intuitivo que, claro, que todo lo que tiene que ver con la educación, en el fondo, lo que tiene que ver es con la ayuda a la maduración, o sea, al crecimiento de la persona o al crecimiento de lo más humano, de los seres humanos, ¿no? Evidentemente también está el crecimiento vegetativo, pero ahí, bueno, pues es más bien la naturaleza biológica, la zoología, digamos, la que pauta ese crecimiento. Pero hay otros aspectos en los que el ser humano necesita aprender a ser lo que es, porque eso no se lo da la naturaleza biológica hecho, en los cuales la educación, evidentemente, tiene un papel auxiliar, pero muy importante. Esto es un poco toda la metáfora de Sócrates, ¿no? La mayéutica, ¿verdad? Pues el maestro es como la partera, la que ayuda y asiste al parto. Ahí realmente el peso
importante y el mérito gordo lo tiene la parturienta. Esa es la que lleva el peso fuerte, ¿no?, del parto. Pero viene muy bien que haya alguien cerca, pues que eche una mano, a lo mejor en un momento dado, pues cuando las contracciones previas al parto no son suficientes para que salga la criatura, pues para que tire, ¿no? Para que estire. Eso es en alemán lo que hay una palabra, un verbo en alemán que es ziehen, y de ahí viene la palabra Erziehung, que es la que nosotros traducimos como educación, pero literalmente significa eso, tirar de, sonsacar, más que meter, más que inculcar. Bueno, pues aunque sea una tarea auxiliar, es una tarea importantísima. Cuando nosotros hacemos esto, indicar, señalar la realidad y pedirle a la gente cordialmente, pero insistentemente, que haga un esfuerzo por retenerle la atención a las cosas que les enseñamos, lo hacemos con la esperanza de que, repito, la realidad es de tal riqueza que esa riqueza se contagia, digamos, se desborda, enriqueciendo también a quien es capaz de retenerle una mirada atenta, despaciosa, teórica. La palabra escuela, como quizás sepan, en griego, scholé, significa, bueno, no tiene una traducción, lo más cercano en castellano es tiempo libre, algo parecido a lo que en latín es el otium, el ocio, pero no en el sentido de que sea un tiempo perdido, un tiempo, pues no sé, para estar allí entretenidos, no. Es un tiempo liberado, digamos, de cualquier otro afán o cualquier otra urgencia de las que normalmente pues uno tiene que atender en la vida, sobre todo ya cuando ya las personas son adultas, pues generalmente uno tiene que estar en muchas cosas a la vez y además, pues a veces muy rápidamente, una detrás de otra, ¿no? Bueno, en ese sentido, a mí me parece que la escuela sí que es una burbuja, es decir, procura un cierto, armar una atmósfera un poco especial, pero que está diseñada para facilitar este aprendizaje, aprender a contemplar teóricamente. Y en el fondo eso es una manera muy interesante de tener respeto, de respetar. Cosa que a los niños pequeños no les sale solo. Eso hay que hacérselo salir, Ziehen, eso hay que educarlo o educirlo. Eso no. El respeto. Fíjense ustedes que la palabra contemplar, también en el uso que a veces se hace de ella en castellano, bueno, la verdad es que ya está un poco en desuso, pero a veces se emplea la expresión andarse con contemplaciones, con algo, sobre todo con alguien, para indicar esa actitud de respeto, esa actitud respetuosa. Bueno, pues andarse con contemplaciones, o sea, no despachar las cosas, digamos así, rápidamente o sin atenderlas, sin prestarles una atención que merecen. Bueno, pues en el fondo ese es el saldo fundamental de humanidad que, si se trabaja bien en la escuela, el sistema escolar está llamado a conseguir que mucha gente, todo el mundo que pasa por ahí,
aprenda, con un aprendizaje, insisto, que es un poquito costoso, porque esto a la gente muy joven le cuesta, y es comprensible que le cueste, pues a tener respeto por la verdad, a tener respeto por la realidad de las cosas, a entender que la realidad de las cosas no es simplemente lo que me pueden servir a mí, o lo que son para mí, o lo que yo puedo hacer que lleguen a ser, transformándolas, o lo que a mí me gustaría que fuesen, o incluso lo que siento que son. Bueno, hoy está muy invadido el mundo escolar por un planteamiento que piensa que en el fondo la realidad es fundamentalmente lo que sentimos que es. Y si usted se siente hoy niño, pues es niño. Y si mañana se siente niña, pues usted es niña. Y si pasado mañana se siente arroba, o sea, ni uno ni otra, pues tal. No voy a entrar en esta cuestión, vexata cuestión. Pero simplemente señalar que esto es una manera muy infantil de ver la realidad. No digo yo que sea falsa ni verdadera, no me voy a meter por ahora en ese asunto. Sencillamente es la manera, o sea, los niños muy pequeñitos, o sea, cuando todavía están saliendo del cascarón, pero no han terminado de salir, pues efectivamente ven la realidad como una proyección subjetiva suya. En el fondo las cosas son lo que ellos sienten que son. Y empiezan a madurar cuando empiezan a tomar conciencia de que hay algo distinto de mí, que tiene unas leyes propias, que tiene un régimen propio, que tiene una estructura propia y que no coinciden necesariamente con mi capricho o con mi sentimiento o con mi tal. Esto, claro, efectivamente a los niños pequeñísimos, pues todos lo hemos visto, claro, cuando efectivamente les das lo que tal, lo que les gusta, o sea, para ellos, en el fondo, lo bueno es lo que les gusta, lo que les hace gracia, tal, y entonces todo es golosina bueno, y una carita, ¿verdad? Pues que son tan para comérselos, ¿no? Y sin embargo, si algo les disgusta, ¿verdad? Pues fruncen el ceño y ponen el grito en el cielo para que todo el mundo, vamos, todo el cosmos se entere de lo fastidiados que están. Pues esto es lógico y es el perfil lógico de la inmadurez. Y a la inversa, una persona va saliendo del huevo, va rompiendo el cascarón en la misma medida en que va tomando conciencia de que hay un no yo, o sea, algo distinto de mí y de mi gusto, de mi capricho, que tiene un régimen que tengo que aprender, que tiene una gramática propia, que si yo quiero coordinarme, incluso también cuando quiero aprovecharme de las cosas, lo primero que tengo que hacer es reconocerlas como son. Y esta actitud se llama respeto. Y esto es muy importante. Yo creo que no hace falta un gran desgaste neuronal para entender que esto del respeto es muy importante desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la educación, o sea, de la humanización del ser humano. Esa es una fórmula que empleaba Kant para describir la educación y me parece que es bastante buena. Menschenwerdung des Menschen, la humanización del hombre. Bueno, pues si la educación es eso, una ayuda
a la humanización del ser humano, al crecimiento de lo más humano del ser humano, pues me parece que tiene mucho que ver con esto, con aprender a respetar la realidad. Aprender a tener respeto por la verdad. Bueno, yo la verdad es que llevo ya años y bueno, y Teresa es testigo de, bueno, pues de mis intentos, la verdad es que hasta ahora bastante fallidos porque no convenzo a nadie o a casi nadie de esto, pero lo intento. Bueno, a lo mejor estoy equivocado, vamos, esto no, pero sinceramente creo que esto es una batalla que puede parecer perdida y probablemente está perdida, pero hay que darla, en mi modesta opinión. Esto de que hay que dar una es muy de quijotesco, ¿verdad? De Don Quijote, ¿no? Y yo no sé si peco un poco de quijotismo en esto, pero estoy convencido de que esto es una batalla perdida ahora, bueno, por lo menos parece perdida. Espero que no lo esté del todo. Y sin embargo, me parece que hay que darla. Y modestamente llevo años, bastantes años empeñado en esto. Lo último que estoy intentando hacer es, aunque ya lo hice en el librito ese que amablemente mencionó Teresa antes, se llama El balcón de Sócrates, de una forma un poco, yo diría, indiciaria, casi un poco más bien ensayística. Ahora lo estoy intentando hacer con una monografía un poco más detenida. Pero mostrar que la figura de Sócrates reúne, digamos, estas dos características, estos dos perfiles, ¿no? Sócrates es el fundador del gremio filosófico. Hombre, hay algunos aperitivos anteriores, presocráticos, ¿verdad? Y realmente no se puede negar que algunos de ellos notables, ¿no? Pero en serio, la filosofía, todo el que se ha asomado, aunque solo sea un poquito, pues sabe que empieza con Sócrates. Y por otro lado, a Sócrates también le tenemos como el primer maestro de Occidente. Y se puede decir, yo creo que con bastante rigurosidad, que el primer pedagogo, O sea, es la misma persona la que ha dado arranque a estos dos gremios, la filosofía y la pedagogía, o la educación, como quieran, en Occidente al menos, y desde luego la educación escolar, o sea, la figura del maestro todavía la tenemos arquetípicamente o prototípicamente señalada en Sócrates, sobre todo, más que por las cosas que dijo. Como saben ustedes, no escribió nada, bueno, por lo menos no nos ha llegado ningún escrito suyo, pero sí que habló mucho, y gracias a Dios había alguien que tomaba notas de aquello. Platón pues nos ha transmitido, en el fondo los diálogos de Platón son las crónicas de conversaciones que tenía su maestro con interlocutores variados sobre temas que son los temas que siguen nutriendo la conversación filosófica desde entonces hasta hoy. Hay un filósofo gringo que se llama Whitehead, o como se diga eso en gringo, que yo no sé gringo, Cabeza Blanca, que es muy listo, ¿eh? Y que dice una cosa que es un poco sorprendente, pero creo que tiene mucha razón. Dice, la historia de la filosofía no es más que una nota a pie de página de los diálogos de Platón. Creo que exagera un poquito, pero no es una tontería eso. O sea, seguimos en esa conversación a día de hoy en filosofía. Bueno, quizás se hayan añadido 2 o 3 argumentos más, pero los fundamentales están ahí. Bueno, pues no solamente por lo que enseñó, sino sobre todo por el
testimonio martirial, valga la redundancia, de su muerte. O sea, cómo murió, que está extraordinariamente contado en un diálogo que se llama el Crátilo. Bueno, en varios, también en la Apología de Sócrates, que es otro escrito de Platón. Y bueno, y es conocido, ¿verdad? Pues la forma bastante curiosa en la que murió. Bueno, aceptando una condena a muerte por parte del Senado de Atenas, absolutamente injusta, pero que él aceptó y cumplió, bebiéndose la famosa cicuta. En fin. Probablemente esto es lo que le acredita fundamentalmente como maestro. Alguien que que ha enseñado, pero luego ha rubricado su enseñanza justamente con su vida y con su muerte. Él había enseñado teóricamente, eso aparece muy claramente explicado en un diálogo que tiene con un tal Menón, un diálogo homónimo, que se titula así, el Menón. Pues Sócrates había dicho que es una conversación interesantísima sobre la justicia y la virtud. Y la discusión que tienen, aunque bueno, como pasa a veces en las conversaciones entre amigos, pues a veces se van un poco por las ramas, pero digamos que el tronco de la discusión es si la justicia es una virtud o es la virtud. Asunto muy interesante. Bueno, el caso es que en un momento dado Sócrates dice, realmente la justicia es la virtud. Y la injusticia siempre es mala, pero es mucho peor hacerla que padecerla. Porque padecer la injusticia no te hace injusto, te hace víctima de ella, pero no te hace. O sea, salpica mucho más la injusticia a quien la comete que a quien la padece. Bueno, y efectivamente él, al final de su vida, pues aceptó por una serie de razones que a nosotros nos pueden costar un poquito comprender, pero que son bastante comprensibles si uno se mete en los zapatos de un ateniense de aquella época, pues efectivamente le pareció que él debía aceptar cumplir una sentencia absolutamente injusta. En fin, esto es lo que le acredita fundamentalmente como maestro moral, incluso antes que Jesucristo. Bueno, Jesucristo también es un gran maestro moral, pero antes está Sócrates, antes cronológicamente al menos, ¿no? Bueno, y a mí me parece que no es casual, todo lo contrario, no sé si decir providencial, ¿no? Que haya sido la misma persona quien haya dado origen a estos dos discursos, al discurso de la filosofía y al discurso de la educación, magisterio, pedagogía, como quieran llamarle. Yo lamento mucho que esa alianza inicial entre esos dos gremios, que ha permanecido bastante viva y bastante fuerte hasta aproximadamente hace unos 70 años, se convirtió en un divorcio, valga decirlo así, casi total. Y yo modestamente estoy un poco empeñado, aunque repito que a veces tengo la tentación de pensar que es una causa perdida, de volver a reanudar esa alianza que a mí me parece que ha sido tal. Porque en el fondo, el interés por conocer la verdad, que es lo que alienta al filósofo, naturalmente se prolonga en el interés por darla a conocer a otros, que es justamente lo que mueve el propósito de los maestros. Y yo creo que todos tenemos la intuición y seguramente la experiencia de que realmente los maestros que nos han ayudado más en nuestra propia humanización
son personas que estaban, dicho platónicamente, preñadas y arrebatadas por ese interés. Realmente esto es o sea, cuando tú te encuentras un maestro que está realmente emocionado con su materia, de una forma u otra, con unas didácticas u otras, yo creo que en el fondo, como se solía decir antiguamente, cada uno con su librillo, pero bueno, esto, si me oyera algún pedagogo me tiraría tomates y bueno, a lo mejor los merezco. Y si hay algún pedagogo entre ustedes, pues que no se corte. Pero, pero honestamente a mí me parece que todo eso la didáctica, no digo yo que no, vamos, por supuesto, tiene su sentido, no sobra, ¿eh? Pero es completamente secundario. Lo importante es esto. Y esto es lo que ahora mismo está radicalmente en crisis. Esta mujer sueca que he mencionado, Inger Engqvist, una de las cosas últimas, no la última, creo que la penúltima cosa que ha publicado en España, en español, es un librito que se titula Crisis del conocimiento. Está editado por la editorial Encuentro, que está aquí al lado, en el año 22, o sea, hace apenas 2 años. Bueno, y me parece que da la clave. O sea, la crisis del sistema educativo tiene mucho que ver, y yo creo que de una forma, ya digo, muy neurálgica. Hay otros elementos, bueno, todas crisis, digamos, seguro que nos podemos a buscar y encontramos cantidad de factores, bueno, pues que han podido contribuir de una forma u otra, pero creo que uno de los más neurálgicos y de los más activos es esto, que de los profesores, de los maestros, lo último que se espera es que sepan de lo que enseñan y que enseñen de lo que saben. Se espera que sean padres o, en su caso, abuelos sustitutos, o madres o abuelas, o, no sé, enfermeros, o sargentos, o policías, o agentes de ocio y tiempo libre, o bomberos, y yo creo que no es completamente falso, y es cierto que, bueno, a día de hoy, pues al sistema educativo se le pide también que salga al paso de algunas urgencias sociales o sociofamiliares, algunas deficiencias importantes de tipo muchas veces afectivo con las que viene la gente, pues, a la escuela. Y yo creo que no solamente hoy, toda la vida, pues los maestros han tenido que hacer de todo. Esto no es novedoso. Pero que entre todo lo que tiene que estar dispuesto a hacer un maestro, enseñar lo que sabe sea lo último y lo menos importante, esto sí que es novedoso. Y a mí me parece que este es el origen. Este es el punto filipino. Es más, esto igualmente negaré haberlo dicho. Bueno, no, es absurdo porque lo están grabando. Pero bueno. Tengo la impresión, puedo estar muy equivocado, que una porción no pequeña del gremio pedagógico, al menos en España, yo diría que cercana al 90%, piensan que lo último que tiene que conseguir la escuela es que la gente sepa cosas. Repito, es mucho más importante que la gente, pues no sé, tengan valores o valoritos sociales o socioafectivos, o que sean tolerantes, que sean democráticos, que sean cosas todas muy fantásticas y razonables. En el fondo, que sea buena gente, no que sean listos.
Y muchos pedagogos, yo diría que en torno al 90% de los que yo he conocido y tratado, piensan que esas dos cosas son incompatibles. O sea que si una persona sabe mucho, se convierte en un empollón inaguantable, completamente impermeable al discurso de los valores y de la interacción y de la convivir es vivir y todas estas cositas que decía Delors en el famoso informe este, que tantas glándulas, ¿verdad?, pues desató en su momento. No lo dicen así, obviamente, porque esto no se puede decir así, esto es una bestialidad y les pido perdón por decirlo, pero creo que verbalizo lo que tienen las meninges el 90%. Para que sean buena gente, lo mejor es que sean cortitos. Sin este planteamiento, verdaderamente curioso, es incomprensible lo que se ha hecho con el sistema escolar en España en los últimos 30 años. En fin, probablemente estoy equivocado porque hay mucha gente que dice lo contrario y gente que sabe más de educación que yo. Sencillamente les digo lo que yo veo o lo que yo pienso o lo que intuyo después de llevar 39 años en una facultad de educación. Simplemente eso. En fin, les voy a... Bueno, ya acabo con esto porque yo creo que vale la pena que podamos, si quieren ustedes, conversar o discutir, pero no me voy a privar de leerles un parrafito que yo creo que ilustra muy bien esta última idea, ¿no? Un párrafo del libro este de Enquist que he citado, que se llama Crisis del conocimiento, que les recomiendo vivamente. La verdad es que dice cosas que lleva diciendo ya y las ha dicho, pero aquí las dice en una forma que a mí me parece que está especialmente conseguida. Bueno, Enquist ha puesto el dedo en la llaga, esto lo digo yo, pero para presentar lo que dice, ha puesto el dedo en la llaga que más aflige al mundo escolar, crisis del conocimiento. Parece que lo que ante todo ha de preocuparnos es que los escolares aprendan valores, convivan, interactúen, empleen sus inteligencias múltiples, sus diversos estilos de aprendizaje, para gobernar sus emociones, para llegar a ser tolerantes, democráticos, inclusivos, no discriminadores, respetuosos con el medio ambiente, sensibles a la huella de carbono, fervorosos compromisarios contra el cambio climático, el maltrato animal, la homofobia, la transfobia y a favor, valga en el anacoluto, de todas las fobias antifobia que casi diariamente nos van descubriendo los del arco iris. Esto lo digo yo, no esta señora que es mucho más educada que yo. Pero todo eso al coste de que los estudiantes dediquen menos tiempo a estudiar, a esforzarse por saber cosas. Más aún, bueno, esto. Muchísimos pedagogos están convencidos de que lo que tiene que conseguir, digamos, es la escuela es sensibilizar a la gente con una serie de causas que ellos consideran social o culturalmente o moralmente muy valiosas. Insisto, todo eso puede estar más o menos bien, pero desde luego que la gente sepa cosas es una cuestión totalmente colateral y totalmente secundaria para la inmensa mayoría de los pedagogos. Y entonces, Enquist encontró en un texto oficial del Ministerio Sueco de Educación esta delirante definición de desarrollo sostenible.
que aparece en textos escolares en Suecia. Fíjense ustedes, la cita ella. El desarrollo sostenible trata de preguntas sobre el valor, la moral, los derechos humanos, la democracia, la participación, la igualdad, la etnicidad, el poder, los conflictos de intereses en la sociedad y nuestra relación con la naturaleza. Esta es la definición de desarrollo sostenible que da un texto del Ministerio de Educación sueco, que ella cita aquí. Esto no es obviamente una definición, es más bien un caso arquetípico de indefinición y de ambigüedad, que constituye el arma favorita de los demagogos y manipuladores. A propósito del adoctrinamiento medioambiental en las escuelas, continúa Engqvist, y ahora la cito a ella, la Dirección General de Educación describe como una etapa ya superada la enseñanza sobre el medio ambiente basada en datos, o sea, en que la gente sepa cosas sobre eso. Y en vez de eso, los alumnos deben reflexionar y pensar críticamente. Se ha creado un premio llamado Escuela del Medio Ambiente y se recompensan factores tomados del constructivismo. Los alumnos deben tener una influencia real sobre su aprendizaje. Deben trabajar activamente para los temas medioambientales. Deben integrar los temas medioambientales en toda su actividad escolar. Además, deben colaborar con otros alumnos, etc. Se podría resumir el propósito como conseguir que los alumnos se conviertan en activistas de la ecología. Es probable que los padres no entiendan que sus hijos estén sometidos a una influencia política directa en nombre de una educación para futuros ciudadanos. Podemos decir que los partidos socialistas y ecologistas han introducido su programa de partido en la escuela y han logrado que sus agendas se enseñen como ideas que un joven debe incorporar. Me parece que esto es un retrato robot de lo que está pasando. A mí me parece que es una crisis en la escuela de todo Occidente. Y desde luego en nuestro país no le va la zaga a todo esto que cuenta. Es justamente eso, una crisis de conocimiento. O sea, que la gente sepa cosas, no. Lo importante es que se movilice. Que se movilice por causas, incluso que ellos lleguen a abanderar esas causas que efectivamente diseñan algunos ingenieros sociales, quizá con su mejor intención, pensando en un mundo mejor, en una sociedad más justa, más igualitaria, menos discriminadora, pero no pensando, que esto es la intuición fundamental que tienen los maestros vocacionales, en ayudar a esta criatura a que crezca. Y lo que puede hacer un maestro por ayudar concretamente a una persona a que crezca es enseñarle cosas. En mi modesta opinión. Esta es una diferencia también muy notable. O sea, casi todos los que diseñan las leyes educativas están pensando en una sociedad más justa. Un pensamiento sumamente loable. Mientras que los que están empeñados no en hacer leyes, sino en educar, que son los maestros y los papás y las mamás, ellos están pensando en sus alumnos y en sus hijos. Y tengo la impresión, esto puedo estar muy equivocado, pero es la impresión que tengo de que quienes hacen las leyes educativas, no solo en España, pero desde luego en España clarísimamente, son gente o que no tiene hijos o que no ha tenido alumnos en su vida, o que a lo mejor los tuvo, pero se ha olvidado completamente de ellos, y desde luego hacen una restricción mental de no pensar en ellos cuando se ponen a redactar.
las leyes. En fin, esto es el problema tal como yo lo veo. Perdonen ustedes que creo que me he pasado y he abusado de la paciencia de ustedes, pero vamos, muchas gracias por su paciencia y si quieren ustedes hacer algún comentario o alguna... No, por Dios. Ah, vale, muy bien. Vale, voy a quitar esto porque es que no me puedo doblar. Con esto solo puedo estar de... ¿Eh? Sí, lo puedes poner en la mesa si quieres. No, ya está. Perfecto. Mejor y así me puedo echar un traguito de esto. Agua tan rica que ponéis aquí. Buah. ¿Qué tal? Bueno, pues nada. ¿No les he provocado suficientemente? Muy sugerente la intervención. No sé, yo creo que estamos ahora mismo pensando. Yo, bueno, yo lo que estaba pensando ahora al final de... Bueno, muchas gracias en primer lugar, por intentar comunicar pues el propio pensamiento con libertad de pensamiento, ¿no? Que hoy en día pues eso pues es un valor, ¿no? Pero yo estaba pensando en esas leyes educativas que han ido pues vaciando de contenido la finalidad educativa para formar mejores ciudadanos, ¿no? Está claro que, bajo mi punto de vista por lo menos, se ve la huella de una determinada ideología. Pero a mí me llama la atención, em, me llama la atención la falta de interés por los temas educativos de lo que solemos llamar como pensamiento conservador o de derechas, en concreto en España. Es decir, em, parece como que cuando han tenido la oportunidad de gobernar, me refiero el país, después por comunidades autónomas es otra cosa, pero se ha consolidado siempre los cambios que ha propuesto una ideología diferente a la suya, que es la que venimos viviendo en las sucesivas reformas educativas, ¿no? Yo no sé si es que me falta algún punto o, y posiblemente las cosas haya que interpretarlas de otra manera, pero yo sí que tengo la percepción de que en la ideología liberal conservadora parece que su único interés es la economía y que los temas que tienen que ver con el pensamiento parece que son temas superfluos, ¿no? Sí. Bueno, lo que dices es un hecho obvio y yo no sé si eso cambiará o no cambiará. Y por otro lado tampoco puedo yo, porque no, o sea, no estoy ahí y por otro lado no entiendo. Desde luego tampoco estoy en el lado opuesto, ¿no? Pero aunque solo sea porque convivo con gente que más bien está en el lado opuesto, sí que les he escuchado más y he intentado tratar de comprender su planteamiento. Un planteamiento que me parece que yo no comparto, desde luego, y en algunos aspectos me parece delirante, pero tiene sus razones.
El marxismo clásico, vamos, en los textos de Marx, es patente, ¿no? La revolución que él propone tiene muchísimo que ver con demoler la familia. La familia como institución social y sobre todo como institución educativa. Es muy frecuente y ciertamente hasta hace no mucho tiempo mucha gente que estaba en ese sector, llamémosle izquierda marxista o algo así, quizá no se atrevían por razones tácticas a manifestarlo, pero últimamente ya lo han dicho, y concretamente la ministra que dio a luz la ley actualmente vigente en España, una tal señora Celaá, lo dijo abiertamente. Nosotros tenemos que librar a los niños de sus padres, de la influencia de sus padres. Los padres no tienen derecho a educar, porque en el fondo los padres lo que hacen es una correa de transmisión, digamos, de las tradiciones. Mientras que lo que tiene que hacer la escuela fundamentalmente es lo contrario, es demoler toda esa transmisión de tradiciones. Y a la gente ayudarla a pensar por cuenta propia, a innovar, a tal, y por supuesto a rebelarse contra todo lo establecido. Mientras que los padres, claro, son la, no sé, como la personificación de lo estable que se transmite porque, oye usted, porque no sé, son valores, por decirlo de una forma cada vez más equívoca, pero bueno, todavía se habla así. Son valores que el paso del tiempo ha ido acuñando o acreditando como las mejores formas de vivir, las mejores formas de pensar, las mejores formas de organizarse socialmente, tal. Eso que llamamos en términos amplios tradición, eso es lo que se transmite. Y la escuela, claro, consigue el milagro, valga decirlo así, de conseguir, perdón por repetirme, o sea, que un niño pequeño en muy pocos años se haga tan viejo como la humanidad entera. Porque es capaz de asimilar, bueno, mejor o peor, pero digamos, de incorporar pues todo el bagaje de vida vivida por todas las generaciones. Evidentemente no todo se transmite. La generación penúltima transmite a la última pues lo que considera digno de ser transmitido. Evidentemente hay cosas en lo antiguo que quedan obsoletas y que vale la pena pasar página. Pero consideramos que hay algunas cosas que el tiempo, a veces también pues las rectificaciones, que es la mejor manera de progresar, es rectificar errores anteriores. Bueno, pues ha aquilatado y ha acuñado como usted, como algo digno, algo que valió entonces, pero que también puede valer para el futuro. Y eso es lo que la escuela intenta transmitir, enseñar. Y es una función importantísima, educadora, socializadora, que muchos llaman inculturación. O sea, la transmisión, digamos, de la cultura de la generación penúltima a la recién llegada. Bueno, pues el marxismo está convencido de que es absolutamente necesario que eso lo haga la escuela totalmente, o sea, que la escuela no haga eso, que es lo que tienden a hacer los papás y las mamás, ¿no? Sino que, y esto lo ha dicho la exministra, esta señora, abiertamente, o sea, no se puede de ninguna manera entender que los padres tienen derecho a educar a sus hijos como a ellos les parezca, de ninguna manera.
Es más, la educación en muy buena medida tiene que erigirse como un mecanismo, digamos, de defensa o una inmunología contra la tradición, sea del tipo que sea, que justamente de forma natural los papás intentan transmitir a sus hijos. Eso es nocivo, eso es tóxico. Bueno, en ese sentido, el marxismo, o sea, la ideología marxista ha tenido digamos, un interés, pero vamos, muy destacado en hacerse, no en hacerse con el sistema educativo, sino en hacer el sistema educativo a su imagen y semejanza, de acuerdo con esta noción. O sea, en el fondo, por ejemplo, todo lo que yo he mencionado sobre la tarea de enseñar y la importancia que tiene los aprendizajes teóricos, por supuesto también los prácticos y los técnicos, naturalmente, ¿no? Pero los aprendizajes teóricos, o sea, aquellos aprendizajes que surgen, insisto, de retenerle una mirada atenta a las cosas. Esto es algo que el marxismo siempre ha despreciado, ya, digamos, lo ha tratado de forma, yo creo que muy injuriosa. Marx dice que en el fondo la teoría siempre es ideología. O sea, la teoría siempre es una forma de enmascarar con razones cosméticas más o menos presentables intereses inconfesables, intereses en el fondo hegemónicos, de poder o de tal. Y la escuela se ha configurado tradicionalmente como eso, como un mecanismo de transmisión de la ideología dominante y de las condiciones sociopolíticas de hegemonía. Unos mandan, otros no mandan. Y en ese sentido, claro, la revolución tiene muchísimo que ver con la revolución. Y han encontrado en el gremio pedagógico un aliado probablemente muy ingenuo, pero eficacísimo. Porque los pedagogos, cuando oyen la palabra innovación, perdón que quite el micrófono, se les hace el culo Pepsi Cola. Esto negaré haberlo dicho, pero es así. Empiezan a segregar todo tipo de... Les encanta. Bueno, por otro lado, es comprensible, o sea, evidentemente lo novedoso tiene siempre una cierta atractivo, claro que sí, ¿no? Pero esa idea más o menos, que más que idea es una imagen, ¿no? Transformada o metabolizada según el mito progresista, pues claro, se convierte en el planteamiento de que, oye usted, de que necesariamente lo que está por venir va a mejorar a lo anterior. Nosotros somos más listos que quienes nos han precedido. Hoy en día eso es muy visual y desde luego los pedagogos lo repiten como papagayos sencillamente porque hoy en día estamos online y disponemos de todo tipo de chismes, tal, no sé qué, mientras que la generación anterior pues no. Con lo cual somos más listos. Esto es una cosa chusca donde la haya, pero esto te lo dicen sin perder el tupé la mayor parte de los pedagogos. Y por supuesto, los que nos sigan a nosotros, claro, nos mejorarán a nosotros. O sea, el mito progresista, que ya tiene un largo recorrido en Europa, pues ha hecho causa común con el marxismo en una forma muy peculiar, y cuando además ha hecho causa común con todo este conjunto de imágenes que tienen los pedagogos en las meninges, pues entonces se ha convertido en un cóctel letal, en mi modesta opinión. ¿Por qué? Pues porque, oiga usted, no tiene ningún sentido enseñar la historia antigua. O sea, por supuesto las lenguas muertas.
como mucho pues enseñar inglés, pero no para leer a Shakespeare, sino para hacer turismo, que es lo que agiliza el PIB y todas estas cositas. En eso, por cierto, están bastante de acuerdo unos y otros, ¿eh? Tanto los de la derechita como los de la izquierdita, me parece a mí, ¿eh? Luego ya hay otras cosas en las que hay matices. En fin, perdonen ustedes que diga estas cosas tan bárbaramente y les pido disculpas. No sé si hay alguna pregunta. Ya que estamos en esto de decir cosas que luego negaremos, pues haré lo mismo yo en su momento. Yo me voy a echar un poco pensando en voz alta, ¿no? Esto se dice cuando vas a decir algo que no has meditado bien, pero yo podría afirmar, empiezo afirmando algo que contradice el título de la ponencia, ¿no? Es decir, yo no creo que que la educación esté en crisis. Todo lo contrario. Yo creo que si precisamente la educación es la idea de guiar, conducir, educatio, ¿no? O sea, se supone que es de dentro hacia afuera, porque lo que se trata es desarrollar las potencialidades que se entiende tenemos los seres humanos. Eso es educación, ¿no? Hasta etimológicamente. Bueno, básicamente guiar, conducir, ¿no? Si la idea de hoy es conducir al ser humano, a la sociedad, al ciudadano, a que piense menos, a que reflexione menos y a que sea más operativo, a que sea más obediente, a que cuestione menos, pues desde ese punto de vista la educación no está en crisis. Estos resultados de PISA no son un fracaso, son un éxito más bien. Demuestran que lo que busca, vamos a ponerle nombre, sistema, llamémoslo como queramos, pero bueno, está claro que no se organiza de la nada, no sale espontáneamente ni por un acto de magia. Las decisiones políticas educativas pues surgen de algo, lo vemos en las universidades, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, por ejemplo, asignaturas como Teoría del Derecho desaparecen y se sustituyen por una que se llama Introducción al Sistema Jurídico, pero dividida en dos partes, una que es Derecho Civil y otra que es Fundamentos Teóricos del Derecho. Al final de cuentas, Teoría del Derecho se reduce a Fundamentos Teóricos del Derecho, pero con 20 horas. Las otras 40 se las lleva, por supuesto, Derecho Civil, con lo cual ya es una visión operativa, ¿no? Porque ellos leen el Código Civil, sí, también hay reflexión teórica, lógicamente, ¿no? Pero ya la profundidad del conocimiento se deja de lado, ya como que tiene un poquito de... Por eso, y claro, porque si tienes una sociedad pensante, reflexivamente, todos pensamos, pero no más allá de lo operativo y aplicativo, todos sabemos aplicar cosas, sabemos utilizar el ordenador, darle a las teclas, entrar a los programas con mejor o menor acierto, pero le llaman intuitivo, ¿verdad? Intuitivo es que piensas poco y lo puedes gestionar fácil, ¿no? Que eso es básicamente lo intuitivo, piensa menos, haz más, eso es lo que significa intuitivo, básicamente. Y bueno, sí, mejor que sea así, porque como todos dependemos ahora de las maquinitas, imagínate si encima vamos a tener que volvernos ingenieros informáticos. Con lo cual, insisto, si no fuera así, pues claro, la gente no hubiera obedecido, no se hubiera puesto tanto la vacuna probablemente, no hubiera creído ni siquiera en la pandemia y ni siquiera en las mascarillas que nos ponemos, que hoy ya sabemos que por lo menos podemos más que sospechar que todo fue una historia o un cuento más que una historia, con distintas posiciones, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, podemos poner el pero a todos, ¿no? La misma supuesta estructura patriarcal, que la gente no sabe ni lo que significa, pero lo va repitiendo por ahí, y así sucesivamente, ¿no? Le ponemos nombres, dices cambio de sexo, pero ¿cómo que el cambio de sexo? ¿Cuándo se ha podido cambiar el sexo? Pero ahí seguimos jugando con los términos, y como la gente no se pone a reflexionar, pues cree que realmente el cambio de sexo es posible, cuando es biológicamente, científicamente, un imposible. Nadie puede cambiar su sexo. Sí, la nomenclatura, lo nominal, sí, te pueden cambiar en el DNI, te puedes poner, yo que sé, un disfraz, como que te pones orejas de burro, pero no por eso eres burro, no por mucho que te la pongas de juguete o te las insertes, da igual. Pero claro, para esto no hay tiempo, porque ir contra el sistema ya eres tachado de algo, ¿no? Llámale... yo qué sé, xenófobo, racista, feminazi, nazi, etcétera. Esos son términos para cancelar al otro, para eliminar su capacidad de pensar. Con lo cual, realmente la educación está en crisis, no es lo que busca, no estamos realmente en una situación de éxito de lo que busca la educación de la sociedad de hoy. Claro. Hombre, desde luego,
Desde luego, concuerdo con usted en que no se puede decir que la educación está en crisis si pensamos que el ser humano solamente puede usar la razón para contar dineros, para contar votos o para contar likes. Lamentablemente hay muchos colegas míos en la universidad, supongo que Teresa, que está en otra universidad distinta, no dirá lo mismo, pero muchísimos colegas míos que piensan que para lo único que sirve la razón humana es para eso. Y no digo yo que no sirva para eso, y que eso no sea una forma muy noble de usar la razón, contar. Los fundadores de la universidad era gente que tenía mucho cuidado con la cosa de las cuentas. Y el quadrivium famoso, las 4 artes numéricas del quadrivium, pues eran en el fondo técnicas de contar bien. O sea, se buscaba también, oiga usted, pensar con exactitud. Pero ciertamente, si el ser humano solo da para eso, no habría una diferencia muy notable entre ser un ser racional y ser un mandril con pantalones. Si efectivamente eso es así, pues no se puede hablar de crisis educativa, porque efectivamente, no digo yo, por supuesto que gracias a Dios, esto es un pensamiento que a mí me alienta mucho, el sistema educativo no educa, educan personas. Y todavía hay muchas personas que saben hacer eso bien y, bueno, lo hacen mejor o peor, pero saben lo que hacen. Desde luego, si fuera por el sistema educativo, si fuera por las leyes educativas, si fuera por... Desde luego, no se podría hablar de ninguna manera de crisis porque está diseñado para eso. Aunque luego, insisto, muchísima gente que pasa por la escuela y por la universidad, pues, vamos, yo lo veo, gente que realmente es muy valiosa y sabe y tal. Pero a pesar de la escuela, a pesar de lo que han padecido, no. Y esto no se puede decir solo de la ley actual, ¿eh? Esto es un tema que viene de muy lejos. No, es que estos planteamientos, o sea, en el momento en que, entre otros factores, pero yo creo que un factor decisivo ha sido eso, en el momento en que a los gringos les dio por divorciar radicalmente el gremio pedagógico del filosófico y decir que hasta aquí, pues efectivamente la cuestión del afán por saber, eso significa filosofía, pues queda totalmente relegada a segundo o tercer o cuarto plano. Hay otras cosas que es mucho más importante aprender competencias, destrezas, manejar herramientas, chismes, todas estas cosas. Y no digo yo que no sean aprendizajes, claro, y además muy interesantes, pero si todo eso es a costa del aprendizaje teórico, que a mí me parece que es el que fundamentalmente avala el currículo, o tiene que avalar el currículo escolar. Por supuesto que estoy muy de acuerdo en que haya materias también artísticas, y el lugar de los aprendizajes artísticos obviamente es el taller, pero bueno, vivimos un momento en el que parece que las aulas y las bibliotecas hay que arrumbarlas y convertirlas en talleres o en parques con columpios y mariposas. Y cuando yo veo a niños que podían estar leyendo a Virgilio, pues aprendiendo a no tirarle piñas a las ardillas en el parque, o no sé, a aprender que no se pueden dar patadas a los árboles porque son seres, pues se me cae el alma a los pies. ¿Qué quiere que le diga? Desde ese punto de vista sí que tenemos una crisis no pequeña.
Sí. Pero creo que tiene toda la razón en Luis. Es una crisis del conocimiento. La escuela se ha convertido, lamentablemente, en una de las principales enemigas del conocimiento. No por culpa de los maestros, por culpa de un sector no pequeño del gremio pedagógico, creo yo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que estamos de acuerdo en que el conocimiento en la escuela está en crisis, pero esperemos que sea una crisis que genere esperanza y cambios verdaderamente, una conversión para dar un sentido. Un crecimiento que no consista en superar una crisis. Y por supuesto que eso siempre... Bueno, pues aquí creemos en que queremos superarla. Bueno, pues sí, muchísimas gracias.